El Rincón de Barton, tu podcast sobre el universo cinematográfico de Tim Burton. En el episodio de hoy del Rincón de Barton vamos a hablar de La novia cadáver. Todo empieza cuando Joe Ranft, un dibujante de storyboards que había estudiado en CalArts, en el Instituto de Dibujantes de California, y trabajaba en Disney, se encontró con un cuento europeo del siglo XIX que le había gustado mucho, le había parecido muy interesante. Se lo comentó a Tim porque le resultaba una historia, como digo, muy interesante y creía que podría ser perfecto para una película de Tim Burton. Esto pasó cuando estaban realizando Pesadilla antes de Navidad, es decir, hace muchísimos años. Y bueno, es cierto que han pasado muchos años hasta que se hizo la película, pero vamos a ir poquito a poco contando cómo fue surgiendo. A Burton, por supuesto, le encantó la idea y pasaron ese montón de años que decimos pensando, cocinando esa idea entre varios de cómo podrían hacerlo, de cómo podrían enfocarlo. A ver, la historia no he encontrado que esté escrita ni documentada por ninguna parte. Lo he intentado y lo llevo intentando desde hace muchos años. Antes de hacer mi trabajo de fin de grado ya lo había intentado, pero cuando lo realicé fue cuando más investigación estuve intentando sacar sobre este tema. Nadie tiene claro el origen, nadie tiene claro exactamente de qué época es, aunque sí lo sitúan en el siglo XIX y Europa, pero datos concretos no tenemos ninguno. Es más, la historia, como digo, también cada uno te la cuenta un poquito a su manera. Pero básicamente es la idea general de la película de La novia cadáver. Burton tenía muchísimas ganas de realizar otro proyecto de animación stop motion. Desde luego le pilló ocupado en Pesadilla antes de Navidad, entonces tenía como esa espinita de que quería seguir haciendo ese proyecto porque no había podido disfrutar Pesadilla tanto como le hubiera gustado. Entonces para él era muy importante seguir con este proyecto de animación, puesto que él defiende que desde este modo de animar manualmente, ¿no?, es mucho más emocionante, no solo para él realizarlo, sino en las emociones y los sentimientos que se reflejan en los personajes, puesto que él cree que por ordenador es todo como mucho más blanco, es más neutro, que sí que se puede conseguir un muy buen trabajo, pero él siempre ha defendido que la animación manual, como la de sus influencias, ¿no?, pues era mucho mejor, la de Ray Harryhausen, por ejemplo. La peli incluso se firmó con Warner antes de tener guión. Esto indica algo raro, porque yo no me metería en un proyecto sin firmarlo, sin guión. Pero por lo visto, según cuenta Tim, se habían enterado de que quería realizar ese proyecto y aunque no les terminase de gustar o nunca estuvieran convencidos del todo, simplemente por el deseo de a ver si va a ser un triunfo, a ver si esta va a ser un pelotazo, pues querían firmar y tener la exclusiva. En el guión intervinieron Carol Thompson, Pamela Petler y John August. A estos dos últimos, si no recuerdo mal, crucé unas pequeñas palabras con ellos por redes sociales para interesarme sobre la historia, sobre ese cuento originario que crea La novia cadáver. Los dos me contaron unos cuantos pequeños detalles, sobre todo, si no recuerdo mal, creo que fue Pamela, que fue bastante simpática. No me quiero equivocar, creo que fue ella, que tiene una página web tiene una página en Facebook bastante chula. Os recomiendo que la visitéis. Y fueron muy majos, pero volvíamos a lo mismo, nadie sabía nada de datos concretos, ¿no? Entre ellos tres se quería encontrar el equilibrio perfecto para ese triángulo de protagonistas que hay en la película de La novia cadáver: los dos novios y la novia cadáver, ya que querían que todos tuvieran el mismo peso, que ninguno de los tres fuera un poco más protagonista, ni llevara un poco más de historia, ni un poco más de razón, por decirlo así, sino que los tres sufrieran, que los tres hicieran también un ejercicio de comprensión hacia los otros dos y que consiguieran ese equilibrio en el que sufriéramos por igual como espectadores por los tres.
Yo creo que ese equilibrio estuvo bastante bien conseguido y creo que entre esos tres mismos guionistas lo hicieron genial y en serio me parece que es una película de las más equilibradas que he visto realmente y es increíble porque no odias a ningún personaje y eso es muy difícil de conseguir cuando tienes una historia de amor, desamor como esta y de sufrimiento total. Se trata de una de estas películas mixtas que yo digo siempre, ¿no? Entre coloridas y oscuras. Creo que es el mejor ejemplo que tenemos en la filmografía de Barton de esto. Además, creo es que es el ejemplo perfecto, es la historia que más se posiciona, que mejor se posiciona para realizarlo. Para mí es un clásico de Barton junto a Eduardo Manos Tijeras. Supongo que si la has visto, yo creo que creerás lo mismo. La mayoría de gente le parece que es de las más clásicas y más caricaturescas, lo digo con buenas maneras, por supuesto, como la más bartoniana. Todo esto lo apreciamos por el contraste del mundo de los vivos y el mundo de los muertos. El mundo de los vivos, que es un mundo oscuro, apagado, triste, depresivo, y el mundo de los muertos, que es colorido, alegre, positivo. Algo que me gusta bastante y que refleja pues los ciertos recuerdos de la infancia que tenía Barton sobre su vecindario, ¿no? Él siempre cuenta que sus películas están basadas en los recuerdos de cómo veía la sociedad en su vecindario, en su barrio, y yo creo que lo refleja muy bien porque claro, su zona, además en aquella época, obviamente en los años 60, 70, era como una zona muy purista, muy religiosa y la muerte y bueno, todo lo demás se veía como algo malo, todo se veía como algo malo, algo oscuro, algo pecaminoso. Entonces yo creo que por eso le gustan tanto las culturas coloristas como puede ser la cultura mexicana, que se ve muy reflejada en esta película, ya que son culturas que viven la muerte de una manera más positiva, con humor, como es por cierto en la película, que he hablado antes del equilibrio, pero es que la película tiene un equilibrio bastante bueno entre lo que es el humor y el sufrimiento de lo que les está ocurriendo a los personajes. Tiene unos puntos de humor que si desde luego os gustan si te gustan las pelis de Tim Burton, desde luego que su humor te va a gustar, te va a hacer gracia, lo vas a pillar y nunca vas a decir buah, te has pasado, no, porque además es un humor muy controlado y creo que a todo el mundo o a la mayoría le debería de gustar, no lo sé. Quizá haya gente a la que no le hace gracia o que no pille ciertas cosas, aunque en esta película el humor es bastante obvio y simple, lo cual también indica que es una película más con un humor no infantil, pero sí para que todo el mundo se entere exactamente de todo. La película está ambientada en esa época victoriana, muy gótica, que también apreciamos en otras películas, como por ejemplo en Sleepy Hollow tenemos ese tipo de referencias estilísticas, en Alicia en el País de las Maravillas también, aunque es un poquito más colorida, y esta vez contó con Mike Johnson como codirector, ya que era un director especializado en cine de animación. De él había visto varios trabajos y le habían gustado mucho. Si sumamos todo esto a que le habían hablado también de él, de que estaba rodando Charlie y la fábrica de chocolate, pues surge esta colaboración, porque además Mike había trabajado como animador en Pesadilla antes de Navidad y en James y el melocotón gigante. Barton fue realizando pequeños bocetos sobre todos los personajes, como siempre, ya sabéis que a él le gusta realizar los bocetos de los personajes, sus ideas, empezar con dibujos y después armar a través de esos dibujos las historias. Todos estos dibujos fueron pasados a un diseñador de personajes español, Carlos Grangel, el cual tengo muchísimas ganas de seguir investigando sobre él, sobre su vida, sobre sus trabajos, porque me parece un personaje súper interesante de descubrir en respecto al mundo cinematográfico, y creo que en nuestro país no se le conoce nada y sin embargo en Estados Unidos es un gran colaborador de DreamWorks, a menudo sobre todo tiene un montón de películas. Le conocían por El Príncipe de Egipto, que fue de las primeras que hizo, y por supuesto El Príncipe de Egipto ya sabéis toda la fama que tiene. Yo creo que en nuestra generación, ¿no?, de los que ya rozamos los 30 o ya los tienen, pues creo que es una película que marcó bastante. Además ha colaborado en
Spirit, que creo que ganó un premio importante, uno que se llama Annie, me parece. Yo os recomiendo que miréis la lista porque vais a ver que es que este hombre ha trabajado en un montón de películas, de filmografías, y está genial. Siempre como diseñador de personajes. Yo al principio pensaba que él había ayudado como a hacer la escultura, pero tenía una idea equivocada. No es eso, no es eso. Una cosa que sí que me ha parecido curiosa y que no entiendo muy bien es por qué no sale en los créditos de la película. Pero bueno, supongo que tendrán sus motivos. También he encontrado algunos detalles de que en otras películas de Barton también hay algunos, por ejemplo, algún actor que hace un cameo y a lo mejor tampoco sale. No lo sé. Es un tema que un poco desconozco cómo maneja los créditos. Es un tema poco que se habla poco. Y bueno, hay veces que pues está bien saberlo porque sí que me he fijado que en el resto de las películas que ha realizado Carlos Grangel o en las que ha ayudado Carlos, sí aparecían los créditos. Por cierto, que otra cosa de las que aparecen los créditos que sí me pareció muy bonita es que al final, cuando acaba la película, está dedicada a la memoria de Joe Ranft. Y es que no lo he comentado antes, pero Joe murió muy temprano y murió, creo que, pues no sé si el mismo año que se realizó la película, bueno, el mismo año que se estrenó la película como tal, porque ya sabéis que estas películas tardan bastante en realizarse, las de animación, y sí que ponía memoria y tal porque murió trágicamente en un accidente de coche y me parecía, la verdad, que un detalle bonito. La música, por supuesto, es obra de Danny Elfman y la verdad es que ellos no habían pensado en hacer que esta obra fuera como una obra musical así más teatral, pero dicen que fue surgiendo orgánicamente. Yo entiendo que aunque hablamos en el episodio de Danny Elfman de que normalmente la música la empieza a componer o la empieza a tratar cuando ya he visto parte del montaje de esa película, parte del rodaje, yo me imagino, por supuesto, que en esta película no pudo ser así, porque es imposible, porque los personajes es como un pesadilla antes de Navidad. Eso no se puede hacer después, puesto que ya habían hecho la animación, ¿no? Entonces supongo que la idea surgiría natural. No querrían tampoco hacer un super musical con muchísimas canciones, pero es verdad que tiene unas cuantas que son bastante necesarias. Creo que quedan muy bien. Además son bastante graciosas, están muy bien coordinadas y a mí me encanta cómo realizan la coordinación entre la música y los movimientos de los personajes. Sobre todo me refiero a las escenas en las que cantan personajes que son esqueletos del mundo de los muertos, que creo que son las que mejor están. Quizá también en las otras que salen a lo mejor los personajes vivos, curioso, claro, pasa lo mismo, ¿no? Las canciones que tratan los personajes vivos son mucho más tristes, melancólicas y deprimentes, porque son los personajes que realmente están sufriendo, mientras que en el mundo de los muertos todo es una fiesta abajo, todo el mundo está en el bar, en la cantina, hay bailes, cantan, juegan a las cartas, hacen de todo, y entonces obviamente la música de los muertos es mucho más feliz, alegre y tienen letras diferentes. La composición de las letras vi que estaba realizada junto a los guionistas, algo que me gusta mucho, puesto que ya que si los guionistas son los que conocen a los personajes, han hecho la obra, tiene sentido de que no sea solo Danny el que se invente las letras, puesto que bastante es que se ocupa de la música, ¿no? Y creo que está muy bien que tenga esa coordinación. Me parece que todas las letras fueron coescritas con John August, que si no lo sabéis fue el director de Big Fish y por eso le gustaba mucho ya trabajar a Barton con él y ha colaborado en alguna película más que ya os iré contando. Una de las cosas que también me suele parecer de interés para esta película es ver cómo Víctor parece un Vincent adulto. Y es que si os fijáis en las películas hay diferentes personajes que realizan diferentes etapas de la vida de una persona que son recurrentes y que parecen el mismo personaje en realidad. Es decir, tenemos a Vincent niño, a Víctor en Frankenweenie, es un poco más crecido que en Vincent, creo yo. Luego tenemos a un Eduardo Manos Tijeras que yo diría que lo reflejan en una etapa algo más que adolescente.
Y luego tenemos a este Víctor de la novia cadáver, que es un poquito más adulto, que ya se va a casar. Y no me acuerdo si hay alguno ahora mismo que tenga una edad mayor. Creo que no. No, yo diría que no, que ahí los he nombrado a todos. Es un poco lioso a veces recordarlos y además decirlos en orden. Porque además yo creo que Tim nunca realiza muchos personajes protagonistas mayores, aparte de algunos de biográficos y demás. Siempre son como personajes adolescentes, niños que son incomprendidos, como le pasa también a Víctor y a Victoria, que es la otra protagonista, y bueno, incluso a Emily, claro. Todos son personajes incomprendidos, cada uno respecto a su problemática, pero Víctor y Victoria sobre todo con sus padres. Esto que es una señal, es una simbología de Barton todas las veces, si os dais cuenta, de mayor o menor manera, siempre aparece reflejado porque aparte, como digo, siempre realiza personajes muy jóvenes. También os recuerdo que sale aquí el personaje del perro de Sobras, que es el perro de Víctor. Es un regalo que le hace Emily, lo estuvimos comentando ya en otro episodio. Es otro de las simbologías de Barton más, pues más claras que podemos ver, en este caso Sobras, que sale más de lo que parece porque en muchas escenas sale como por detrás, llamando la atención o jugando con los niños o demás cosas. Otra de las cosas importantes de la película es que todos los actores de voz son conocidos. Claro, si la escuchas en español quizá pues no tengas esa referencia, aparte del actor de doblaje de Johnny Depp. Pero obviamente pues trabajan Helena Bonham Carter, Johnny Depp, Emily Watson, Christopher Lee hace un cameo. Es decir, son actores bastante contundentes que en Estados Unidos e Inglaterra pues realizarían un gran peso a la hora de la publicidad y de la promoción, obviamente. Hay una mezcla de bastantes actores de voz ingleses, pero también querían lograr que hubiera una mezcla y que no fuera todo tampoco muy inglés. Aparte de estas simbologías que ya hemos dicho, como el perro, no llevarse bien con los padres, la época victoriana, el mundo de los muertos contrastado con el mundo de los vivos, pues podemos encontrar algunos más que no sé si algún día ya os los he nombrado, pero así para terminar quedaría muy bien decir que también tenemos que contar con un símbolo que algunas veces encontramos de formas muy sutil, pero que si os vais fijando, por ejemplo, si habéis visto la película, no sé si os acordaréis, pero hay una escena muy llamativa que es cuando el anillo cae en el dedo de la novia. Estamos en el bosque, son ramitas de madera, pero esa ramita de madera se transforma en realidad en lo que es el dedo de la novia. Pues esa posición de la mano, esa posición del dedo índice es una gran señal que también aparece en otras tantas películas de Barton. Yo os animo a que si vais viendo de vez en cuando tenéis un hueco libre, os vayáis fijando a ver si veis más películas en las que sale. El coche de caballos, por ejemplo, también es una gran señal y una gran simbología de Barton. Obviamente era imposible que no lo metiera en las películas, puesto que, como hablamos, la sitúa casi siempre en épocas así como victorianas, ¿no? Como en épocas románticas, igual que en Alicia en el País de las Maravillas o en Sleepy Hollow, que además entre estas tres películas he de decir que hay bastantes similitudes de escenas, también si os apetece fijaros, sobre todo en las escenas del coche de caballos es donde más se notan las similitudes. Yo os animo de verdad a que lo hagáis, es muy divertido cuando te vas dando cuenta de todas estas cosas que además él no las hace aposta, porque es imposible hacerlo aposta. Es el subconsciente el que determina este plano es el que quiero, ¿no? Este plano es el que me gusta, y en realidad él no se da cuenta de que es el tipo de plano que ya ha hecho antes porque es el que le parece siempre más adecuado, ¿no? Es como una simbología del mismo como parte de su trabajo. Aparte de todo eso, del bosque, que ya lo he nombrado, pero el tipo de bosque que se encuentra. Bueno, hay como dos tipos de escenas de bosques que suelen salir en las películas. A veces tenemos ese bosque como que forma un pasillito los árboles y salen entrelazados hacia arriba los árboles, las copas,
haciendo como una especie de puente, y por otra parte tenemos a veces un bosque más con árboles más alejados, más alineados, que por ejemplo en esta película me recuerda mucho al bosque que sale al principio en Pesadilla antes de Navidad, cuando salen los árboles explicando como con cada una de las fiestas importantes. Si os fijáis, es como que hay esos dos tipos de bosques y esos dos tipos de formas de árboles, que también salen algunos así como enrevesados, como el tronco este así pues más fuerte, más grande, un árbol más chatito. Eso también es muy simbología de Barton. Y además, por último, una de las simbologías que a mí más me gusta, que es el de las mariposas. Yo es cuando más consciente fui de este símbolo, fue viendo esta película de La novia cadáver, ya que es bastante importante. En esta película abre la película con la mariposa, que además es otra escena similar a la de Sleepy Hollow, puesto que los dos personajes protagonistas tienen un animalito como en una capsulita de cristal, bueno, el otro en una jaula porque es un pájaro lo que Ichabod deja en libertad. Y si os fijáis, las escenas son igualitas. En este caso, Víctor deja libre a su mariposa. Además, mira, me estoy acordando de otro símbolo de Barton, que es el estudio de los insectos. Un símbolo que me ha costado muchísimos años. Yo diría que hasta el año pasado no me he dado cuenta. Que hay en muchas de las películas de Barton también estudiosos de los insectos y estudiosos de animales. Y esto también sale al principio de la película de La novia cadáver, cuando les digo, porque Víctor creo que estudia mucho las mariposas, ya que tiene como bocetos, tiene como dibujos con las diferencias y demás cosas. Todo esto aparte después se ve con La novia cadáver, sobre todo en la escena final, porque muchas veces esta mariposa es como un hilo conductor para las siguientes escenas, pero en realidad lo más importante es cuando la novia cadáver finaliza su historia, ¿no? Completa su transformación de personaje y la vemos que se convierte en mariposas, ¿no? Es como una transformación mitológica. Y es como un renacer, un renacimiento, como si fuera un ave fénix, pero en mariposas. Y es una simbología de libertad, de liberación, que a mí me parece muy bonita y creo que es fascinante, y también la podéis encontrar en diferentes películas, como es en Alicia en el País de las Maravillas, por supuesto, que aparece a través de otro personaje que es el gusano de seda. Y si encontráis algún otro símbolo más de las películas de Barton, pues a mí me encantaría que lo comentarais, puesto que a mí me encanta encontrar todos ellos y tenerlos localizados, así que os animo a que siempre lo investiguéis.